Y entonces, habiendo dado inicio a esa exposición del orden de la salvación hace 8 días, es decir, el orden en que el Espíritu Santo aplica la obra de redención llevada a cabo, realizada por Cristo en la cruz, al corazón y vida del ser humano. Eso es de lo que trata el orden de la salvación. Es el orden en que el Espíritu Santo aplica esa obra de Cristo en la cruz en cada corazón y vida del ser humano, y me refiero a los elegidos. Y como prometimos en esa oportunidad, hoy vamos a comenzar a explicar de forma minuciosa y cuidadosa todas las doctrinas respecto a la aplicación de la redención. En este orden de ideas iniciaremos con el llamado general o llamamiento externo. Y aunque en un sentido estricto, este no pertenece al orden de la salvación, este llamado general o llamamiento externo, sí es un elemento básico en la aplicación de la redención, pues consiste en la presentación y el ofrecimiento de la salvación en Cristo a los pecadores. Amén. Entonces, vamos a ver en esta noche el llamamiento externo. Y ese llamamiento externo, cuando nosotros hablamos de llamamiento externo dentro de la obra de salvación, nos estamos refiriendo a la proclamación del Evangelio. Amén. Ese es el llamamiento general. Como hemos mencionado, cuando Pablo habla de doctrina del llamamiento divino, allá en Romanos 8:30, ahí es diferente, ahí él tiene en mente el llamado eficaz o regeneración. En Romanos 8:30, ahí él tiene en mente el llamado eficaz o llamado interno o la regeneración o el nuevo nacimiento, por el cual Dios invita, me estoy refiriendo a ese llamado eficaz interno primero, por el cual Dios invita, ese llamado es por el cual Dios invita soberanamente al pecador a salir de la muerte espiritual para entrar en la vida espiritual. ¿Ve? Cuando usted es salvo verdaderamente, usted es llamado de manera eficaz, usted es llamado de manera interna a salir de la muerte espiritual y entrar en la vida espiritual. Por eso es que uno hay veces se pregunta y se cuestiona, como decíamos el domingo y como hemos dicho muchas veces, cuando una persona realmente no camina bien en la fe, uno está, bueno, este más bien lo llamaron de manera general apenas. Este no ha sido llamado eficazmente. Este no ha sido llamado, no ha tenido el llamado interno porque sigue en muerte espiritual. Sigue siendo un hueso seco, aunque venga a la iglesia, como acaba de escuchar. Es un hueso seco. Muerte espiritual. Porque cuando usted es llamado verdaderamente, usted pasa de la muerte espiritual a ser vivo espiritualmente. De hecho, cuando las epístolas del Nuevo Testamento hablan del llamamiento eficaz, del llamamiento de Dios divino, en todos los casos se refieren a este llamado interno y eficaz. Pero aquí no vamos a, hoy, eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirar que sin duda alguna los evangelios hablan de otro llamamiento. Los evangelios y la palabra de Dios habla de otro llamamiento que se suele denominar llamado externo o llamamiento general o también llamamiento del evangelio. Ese es el que vamos a ver hoy. Entonces, eso alude a la proclamación verbal del mismo, por el cual todos los pecadores son llamados a apartarse de su pecado y a confiar en Cristo para salvación. Son llamados a eso, como es el caso que ya hemos visto en Mateo 22:14, ¿cierto? Donde dice, muchos son llamados y pocos escogidos. En otras palabras, existe una distinción entre el llamamiento de Dios, que es el llamado interno al elegido, eficaz, y
el llamamiento del predicador del evangelio que corresponde al llamado externo. El llamado que nosotros hacemos los predicadores es un llamado externo, es un llamado general. Yo los llamo a todas las personas a que vengan a Cristo y crean en el evangelio. Pero el llamado de Dios es un llamado interno, es el llamado interno, que es a los elegidos, ¿cierto? Entonces el llamado de Dios solo es para los elegidos, el llamado interno es solo para los elegidos y siempre conduce al pecador a la salvación. Cuando usted es llamado internamente de manera eficaz por Dios, usted siempre responde a la salvación. Usted siempre responde a ese llamado a la salvación. El pecador es salvo. Es salvo. No es salvo a medias, ¿no? Como algunos muestran. 50% salvo y 50% no salvo. No, eso no pasa. Es salvo. Realmente es salvo. Por el contrario, mire, el llamado externo es para todas las personas sin distinción y es a menudo rechazado. ¿Ve? ¿Por qué unos no obedecen? Porque si usted es llamado de manera general, usted puede rechazar, puede hacer caso, no puede hacer caso. Lo vemos mucho en las iglesias. No miremos tanto a los incrédulos, porque a veces nos sentamos aquí y miramos afuera, ¿no? Miremos adentro, miremos adentro. Y para ese es el objeto de esta enseñanza, que usted realmente mire si es salvo o no es salvo. Entonces, por esta causa, el llamado externo, como dijimos, no pertenece propiamente dicho al orden de la salvación, al orden salutis, ¿no? Al ordo salutis, como se dice, porque los beneficios de la redención de Cristo se aplican siempre y exclusivamente de manera eficaz a los escogidos. No obstante, por ser el llamado externo del Evangelio, el medio por el cual Dios emite el llamado eficaz de la regeneración, dicho de otra manera, por ser el llamado externo, el medio para que venga el llamado interno al escogido, este es un componente necesario en el estudio de la aplicación de la redención. ¿Sí entendió? ¿O no entendieron? Bueno, que por medio del llamado general, por medio del llamado externo, del llamado de la proclamación del Evangelio, viene el llamamiento interno, el eficaz a los escogidos. Eso es lo que le acabo de decir. ¿Ve? Entonces, vamos a empezar a apreciar, por eso es necesario ver este componente del llamamiento externo, porque es a través de la predicación del Evangelio que el escogido, el elegido escucha y responde, porque para él sí es un llamado interno, eficaz. ¿Listo? Entonces vamos a ver la necesidad del llamamiento externo. ¿Por qué es necesario el llamamiento externo? Romanos 10, 13 al 17 declara que el llamado externo es básicamente para que el pecador clame al Señor pidiendo salvación. Allí dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como ve, este texto indica con claridad que proclamar el mensaje del Evangelio es absolutamente imperativo, obligatorio para que las personas sean salvas. El pecado ha penetrado hasta el núcleo central del ser humano, de manera que no solo es pecador por elección, sino por naturaleza. Como dice Romanos 8:7, Primera de Corintios 2:14, Efesios 2:3, Efesios 4:17 al 18.
A causa de esto, con la revelación que Dios hizo de sí mismo en el mundo natural, basta para que todos sean obviamente inexcusablemente culpables ante Dios y para convencer a los hombres de su pecaminosidad y del juicio venidero. Eso es suficiente. Lo que Él ha revelado en la creación es suficiente para condenar a las personas, a los pecadores impenitentes. Sin embargo, hermanos, la solución para la condición espiritual condenatoria de la humanidad no se encuentra en la revelación natural, ni en que el pecador mire dentro de sí mismo, ni a sus propios recursos. Pues para que la salvación llegue a alguien, el mensaje del Evangelio respecto a la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios, enviado desde el cielo para salvar a los pecadores por gracia, por medio de la fe, al margen de las obras, debe ser proclamado. El mensaje del Evangelio debe ser proclamado. Oigamos entonces lo que el Espíritu de Dios señala en 1 Corintios, capítulo 1, versos 18 al 21. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 18 al 21, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Por eso se pierden, porque a las personas naturales les parece locura que estemos aquí reunidos, por ejemplo. ¿Verdad? A las personas, uy, tan raro, uy, no, veo esas personas allá es que cantando, orando, ¿cierto? Para los que se pierden, para todas esas personas que se pierden al infierno, ¿les parece locura que estemos aquí? Entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el de entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ve? Ahí está. Esto es así porque la palabra de verdad es el medio por el cual Dios produce el nuevo nacimiento. Si usted viene aquí y escucha la palabra de verdad, usted va a nacer de nuevo si no ha nacido. ¿Ve? Y eso usted lo puede ver allá en Santiago 1:18. Como declara también el apóstol Pedro en primera carta de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 2 versículos después, el 25 añade Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que la predicación del Evangelio es un prerequisito para la salvación, porque es por medio del mensaje predicado que los pecadores son despertados a nueva vida. Por esta razón se aclama, se designa el Evangelio como el poder de Dios para salvación allá en Romanos 1:16, 17 y en 1 Corintios 1:18. Y Dios se complace en salvar a aquellos que creen por la locura del mensaje predicado. Por consiguiente, hay una necesidad urgente de enviar predicadores del Evangelio. Amén. Hay que predicar el Evangelio. Por eso es una necesidad. Es la necesidad del llamamiento externo. Ahora pasemos a ver los elementos del llamamiento externo. A la luz de que el llamamiento externo del Evangelio es esencial para la salvación de los pecadores, es imperativo, obligatorio, que comprendamos lo que constituye de verdad este llamamiento. ¿Qué es lo que constituye el llamamiento externo? Y hay al menos tres elementos que deben comunicarse
en la proclamación del Evangelio. O sea, cuando usted proclama el Evangelio, usted debe comunicar esas cosas. Esos tres elementos, como mínimo, deben de ser parte de su predicación. Dios es el creador. Perdón. En primer lugar, el predicador del Evangelio debe explicar los hechos de la santidad de Dios, de la pecaminosidad del hombre y de la obra de Cristo en la realización de la redención. Debe explicar los hechos de la santidad de Dios, de la pecaminosidad del hombre y de la obra de Cristo en la cruz. Dios es el creador de todas las cosas, ¿cierto? Y como criatura suya, el hombre tiene que rendirle cuentas a Dios, su juez. Él es perfectamente santo, ¿sí? Él es la esencia de todo lo bueno, tanto que no puede tener comunión alguna con nadie que no llegue a la perfección moral, ¿cierto? De ahí que las escrituras declaran que todas las personas han pecado contra Dios al quebrantar su ley y por tanto no alcanzan el nivel perfecto de justicia requerido para tener comunión con Dios, como dice Romanos 3:23. Así el veredicto pronunciado sobre la totalidad de la humanidad es que no hay qué, no hay justo ni aún uno. Y la sentencia resultante de eso es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6. Entonces el pecado contra un Dios infinitamente santo exige un castigo infinito. Por tanto, esta muerte no es meramente física o temporal, sino que también es espiritual y eterna. Me estoy explicando cómo es que se proclama el Evangelio. De modo que el justo castigo para todo el pecado es el infierno, que es el tormento consciente por siempre, lejos de la presencia salvadora del Señor. Así que en este estado miserable de cosas, Dios da un paso adelante en su gracia soberana. Aunque el hombre estaba ahí perdido bajo el peso del pecado, sin manera de pagar su pena y escapar a sus resultados, Dios Hijo se hizo hombre. En primer lugar, ¿para qué? Para vivir la vida perfecta, justa, que nosotros no podemos vivir, que los hijos de Adán no han sido capaces de vivir. Y dos, para morir una muerte sustitutiva en lugar de su pueblo y absorber en su propia persona la pena completa de la ira del Padre contra su pecado. Después de morir en lugar de los pecadores, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, triunfando sobre la muerte y el pecado, y ascendió a la diestra del Padre en el cielo. Entonces, a menos que un predicador explique con precisión el Evangelio, que nos muestra en primer lugar la difícil situación del hombre en el pecado y explique en la encarnación la expiación sustitutiva de Cristo y la resurrección del Señor Jesús, el Evangelio no ha sido predicado. Si no se hace esto, el Evangelio no es predicado. Ahora, aunque creer estos hechos del Evangelio es absolutamente esencial para la salvación, esto no es suficiente. No es suficiente. De hecho, incluso los demonios creen, ¿cierto? Ellos creen los hechos verdaderos de Dios y su evangelio. Santiago lo dice en su capítulo 2. Los demonios, el diablo cree los hechos de Dios. Pero para que un pecador tenga un interés salvador en Cristo, para que un pecador se interese por Cristo su Salvador, debe responder a estos hechos apartándose del pecado y confiando en Cristo para justicia. Tiene que pasar eso. Por tanto, un segundo elemento fundamental del llamamiento externo, el primero es que usted debe predicar los hechos, ¿no? O sea, un evangelio preciso. El evangelio se debe predicar de manera precisa. El segundo elemento es que el llamamiento, en el llamamiento externo, es un llamamiento más formal para que el pecador se arrepiente y crea. Aparte de esa predicación del evangelio de manera precisa, que es el primer elemento. Segundo elemento, el llamamiento externo, es un llamamiento más formal para que el pecador se arrepiente y crea. El Señor Jesús mismo fue modelo de esta clase de predicación del evangelio. Marcos afirma que él vino proclamando el evangelio de Dios y diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es Marcos 1, 14, 15. Entonces, el mensaje apostólico del Evangelio se caracteriza como arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el mensaje apostólico del Evangelio, el mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo, el mismo que predicaron los apóstoles, el mismo que predicamos ahora. Es decir, la presentación bíblica del Evangelio llama a los pecadores primero. Mire a lo que llama la predicación bíblica del Evangelio. A ver si usted escucha por ahí, ¿no? En otras iglesias yo no escucho nada de esto. Y no es que esté diciendo que, bueno, en cierta forma sí. Si miramos el lugar donde estamos, aquí en Girardot, en pocas partes se hace esto. Mire, la predicación bíblica del Evangelio llama a los pecadores primero a reconocer su pecado y culpa delante de Dios. Si usted es salvo, usted reconoce su pecado y culpa delante de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. No fue que, yo lo hice hace 15 años, pastor. No es tan ni tibio. Dos, así como dice, eso está, usted puede verlo en Lucas 15, 18, ¿no? El que leí. Dos, el pecador debe abandonar toda esperanza de alcanzar el perdón mediante buenas obras. El pecador debe abandonar toda esperanza de alcanzar el perdón mediante buenas obras. Todavía hay algunos que piensan que haciendo cositas por ahí buenas pueden alcanzar la salvación. Hechos 6:1. Perdón, Hebreos 6:1. En tercer lugar, el pecador debe renunciar. Esta sí que me gusta porque aquí es donde muchos patinan en la fe. Muchos están patinando en las iglesias. Como que la silla le está corriendo. Pronto decaen. Mire, en tercer lugar, el pecador debe renunciar a su vida gobernada por el pecado y el yo. El pecador debe renunciar a su vida gobernada por el pecado y el yo. No es que yo, no, yo pienso así, es que ese es mi punto de vista, no es que yo pienso que así es, no es que yo. Entonces usted sigue mandando en su vida. No es Cristo el que manda en su vida. En mi vida manda Cristo. En la mía manda Cristo. Yo hago lo que Cristo me dice, no lo que yo diga. Entonces, el pecador debe renunciar a su vida gobernada por el pecado y el yo. Isaías 55:7, Lucas 9:23. Cuarto, el pecador debe depositar toda su confianza en la justicia de Cristo, solamente para ser aceptado por Dios y reconciliado con Él. De manera que solo por la fe y el arrepentimiento puede el pecador tomar posesión de los beneficios objetivamente comprados por Cristo. Además, al ser esta la única esperanza del pecador para la vida y la salvación, este llamado al arrepentimiento y a creer debe transmitirse con mayor urgencia. Por tanto, los predicadores no deben presentar a Cristo al pecador de un modo frío. Los predicadores no deben presentar a Cristo al pecador de un modo frío y desinteresado, más bien impulsados por el temor del Señor, tienen que persuadir a los hombres e implorarles con empeño reconciliados con Dios, como dice 2 Corintios 5:20. Un tercer elemento necesario del llamamiento externo. El segundo fue ¿qué? Un llamamiento más formal, es un llamado al arrepentimiento de la fe. ¿Cierto? El tercer elemento de este llamamiento externo es la promesa del perdón de los pecados y de la vida eterna. Tiene que incluir este llamado, la promesa del perdón de los pecados y de la vida eterna.
Cuando llamamos a los pecadores al arrepentimiento y a la fe, debemos presentarles las incomparables bendiciones prometidas a quienes son obedientes al llamado del Evangelio. Y como con los demás elementos, vemos ejemplos de este elemento en la predicación de Jesús y de los apóstoles. Miren, Juan 3:16, Jesús promete que aquel que cree en él no perecerá, sino que ¿qué? Tendrá vida eterna. En su sermón de Pentecostés también, después de que emitió el llamamiento al arrepentimiento, Pedro proclamó a los judíos la promesa del perdón de los pecados, Hechos 2:38 y 3:19. Y Pablo lo declaró en forma explícita en su sermón en Antioquía de Pisidia, cuando dijo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:38 al 39. En última instancia, la mayor promesa del Evangelio es que los pecadores, una vez alejados de Dios, pueden ser reconciliados en una relación correcta con Él. Esta reconciliación es tan íntima que al pecador se le da el derecho de convertirse en hijo de Dios, ¿cierto? Por tanto, una presentación del Evangelio centrada en Dios, una presentación del Evangelio centrada en Dios, no solo proclamará las magnificentes promesas de perdón y de vida eterna, sino que también declarará que la vida eterna consiste en el conocimiento del Trino Dios y en la comunión con Él. Y lo presentará a Él, el dador, como el mayor regalo del Evangelio. Amén. Esos son los elementos del llamamiento externo. Por último, vamos a ver las características. Observemos las características de este llamamiento externo. Ya vimos su urgencia, la necesidad, lo imperativo del llamamiento externo, los elementos del llamamiento externo, y ahora tenemos las características. El llamamiento externo a la salvación, tal como se presenta en el Evangelio, está marcado por varias características clave. En primer lugar, es un llamamiento general o universal. Es decir, las buenas nuevas del arrepentimiento y la fe para el perdón de los pecados deben proclamarse a todas las personas sin distinción, a todas las personas. Mientras que el llamamiento interno o la regeneración solo se dirige a los elegidos, el llamado externo, el Evangelio, se debe predicar de manera indiscriminada. Amén. A elegidos y reprobados por igual. Nosotros predicamos el Evangelio para todas las personas. Aquí debemos decir que algunos, en su deseo, ¿no? Algunos creyentes por ahí, en su deseo de exaltar la absoluta soberanía de Dios, contradicen esta enseñanza e insisten que como Dios pretende salvar solo a los elegidos, sus predicadores deberían proclamar el Evangelio solo a ellos. Sin embargo, esto no solo es imposible, porque nosotros no tenemos manera de distinguir a los elegidos, ¿cierto?, del resto de la humanidad, sino que también es patentemente contrario a las Escrituras, porque Dios se presenta a sí mismo con el deseo ferviente de que los impíos se arrepientan, ¿cierto? Ezequiel 18:23, usted ve eso. Usted lo ve en Ezequiel 18:32, 33:11, y lo puede comparar con 2 de Corintios 5:20. Y entonces, conforme a este deseo de Dios de que los impíos se arrepientan, Él llama desbordantemente de entusiasmo a todas las personas diciendo, mire, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Ese es el llamado general a todas las personas. Ese es un llamado general para todos. Isaías 55:1 y 3 está esto.
Aquí Dios les ruega a los pecadores que lo busquen. Y Él está ansioso por tener compasión de ellos y perdonarlos. Isaías 55, 6, 7. Así que Él ordena sin discriminación que todos los términos de la tierra acudan a Él y sean salvos, como dice Isaías 45, 22. Asimismo, la compasión divina, en su profundidad y amplitud, es plenamente manifiesta en aquel que es la representación exacta de la naturaleza del Padre, ¿cierto? Y si fuera el caso que los predicadores del Evangelio debieran limitar el llamado externo solo a los elegidos, con seguridad encontraríamos un ejemplo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque a diferencia de nosotros, Él sabía muy bien quiénes eran los escogidos, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo nunca hizo eso. Él siempre llamó a todas las personas. Nuestro Señor no hacía discriminaciones, sino que predicaba el Evangelio incluso a aquellos que lo rechazaban, como Mateo 22, 2 al 14, Lucas 14, 16 al 24, e invitaba a todos los cansados a hallar descanso en Él, ¿cierto? Como dice Mateo 11. Además, esta universalidad está representada en la gran comisión de la Iglesia de hacer discípulos de todas las naciones y a predicar el Evangelio a toda criatura, como dice también allá en Marcos. Por tanto, no es de sorprender verlo modelado en la predicación, en la predicción apostólica, cuando Pablo declaró a los filósofos de la colina de Marte, allá en el Areópago, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. Hechos 17:30. En realidad, la universalidad del Evangelio no puede negarse. La segunda característica del llamamiento externo, entonces, no es que solamente el llamamiento externo no solamente es universal, sino que es un ofrecimiento sincero, es un ofrecimiento de buena fe. ¿De quién? De Dios. En realidad, la universalidad del Evangelio no puede negarse, ¿cierto? Pero esa segunda característica es que el llamamiento externo es un ofrecimiento sincero. Algunos objetan que porque Dios solo pretende salvar a aquellos a quienes ha elegido para concederles arrepentimiento y fe, que dicen que el llamamiento universal del Evangelio no puede ser genuino por parte de Dios. Increíble que hayan personas que digan eso. Y esto es ni nada más ni nada menos que una acusación blasfema de quienes han exaltado su propio racionamiento por encima de la revelación de Dios. Como se ha demostrado, Dios llama de verdad a todos al arrepentimiento y Él se representa a sí mismo con el deseo sincero de que los impíos se arrepientan. De hecho, Dios mismo pregunta en Ezequiel 18:23. Dios mismo está preguntando, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Él está demostrando su deseo sincero de que se arrepienta, de que no se pierda. Entonces, ¿puede alguien dudar de la sinceridad del Dios que exclama, por ejemplo, en el Salmo 81:13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel? En realidad, él declara respecto a Israel en Romanos 10:21, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. De manera que aunque pueda resultar difícil para nosotros a veces entender cómo se pueden reconciliar las declaraciones de compasión de Dios hacia los no elegidos con las doctrinas de la elección soberana y la redención particular, no es una opción, hermanos, concluir que Dios no quiere decir lo que afirma. No es una opción concluir eso. Como comenta Berkov, el llamamiento externo es un llamamiento de buena fe, un llamamiento hecho con sinceridad. Es un llamado sincero de Dios para que todas las personas se arrepientan. Así que no se nos adjunta la invitación con la esperanza de que no la aceptaremos.
No, pues cuando Dios llama al pecador para que acepte a Cristo por la fe, Él ardientemente lo desea. ¿De acuerdo? La voluntad que optativa de Dios. ¿Recuerda? Y cuando promete la vida eterna a los que se arrepienten y creen, su promesa es condicionada. Eso es lo que tienen que entender. Amén. ¿Condicionada a qué? Al arrepentimiento y al creer. Esto se deduce de la naturaleza íntima de Dios, de su veracidad. Por tanto, es una blasfemia pensar que Dios fuera culpable de equivocación y de engaño. Pensar que Él quiera decir una cosa dando a entender otra, que ardientemente suplicara que el pecador se arrepienta y crea para salvación y al mismo tiempo no lo deseara en ningún sentido de la palabra. Eso es una blasfemia, ya que el Dios que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, como dice Romanos 9:18, es el Dios que no, el mismo Dios que no se complace en la muerte de los impíos. Amén. Entonces, razonar que lo primero es incompatible con lo segundo no es una opción para el cristiano que cree en la Biblia. Más bien, es entender que el ofrecimiento de la salvación, comunicado en el llamamiento externo del Evangelio, está condicionado al arrepentimiento y a la fe. Eso es lo que debemos entender. Amén. Por tal razón, para que sea un ofrecimiento genuino y bien intencionado por parte de Dios, solo tiene que estar sinceramente dispuesto a proveer las bendiciones prometidas una vez satisfechas las condiciones del ofrecimiento. Y este es precisamente el caso. Si alguno se arrepiente y confía en Cristo, Dios lo perdonará y lo salvará. Sin embargo, tales arrepentimientos y fe son imposibles, ¿cierto? Como para el hombre natural, como dice Romanos 8, 7 al 8 o Primera de Corintios 2:14. De manera que al margen de la gracia regeneradora, ningún hombre se arrepentirá jamás, ni creerá, perdón. Así, en el caso de los no elegidos, las condiciones de arrepentimiento y fe del ofrecimiento no se satisfarán nunca. Pero sugerir que el ofrecimiento de Dios no es sincero en realidad, o sea que finge sinceridad, porque no proporciona la gracia necesaria para vencer la depravación del hombre, eso es suponer que Dios está obligado a tener gracia para con todos. Y Dios no está obligado a tener gracia para con todos. No, Él no está obligado. Entonces, es a este tipo de noción que el Señor mismo responde en Mateo 20:15, diciendo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pregunta el Señor. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Sigue diciendo el Señor. Lo que corresponde a lo dicho en Romanos 9:21, donde dice que el alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios hace de ese barro lo que Él quiere. Y unos los hace para honra y otros para deshonra. En otras palabras, Dios no está obligado a dar gracia a ningún hombre. Y a menos aún a todos los hombres. Dios no está obligado a eso. De manera que la deficiencia, oígase bien, la deficiencia en el llamado del Evangelio radica en la depravación del hombre y no en una supuesta parquedad en la gracia de Dios. No hay tal cosa. Pues sugerir semejante cosa es similar a las más altas tendencias de la blasfemia. Finalmente, la tercera característica del llamamiento externo
es que en y por sí mismo no es eficaz. El llamamiento externo no es eficaz. O sea, ese llamado lo escuchan muchos y vienen muchos, pero no cambian, no responden, no obedecen y pueden durar 15 años en la iglesia y pueden durar 20 años en la iglesia y no cambian. Simplemente han sido llamados externamente. Lo están rechazando de corazón. Hay un rechazo ahí. Entonces, el llamamiento externo en primer lugar es ¿qué? Universal. Es universal para todas las personas. En segundo lugar, es un ofrecimiento sincero de buena fe de Dios. Y en tercer lugar, no es eficaz. A diferencia del llamamiento interno o eficaz, en el que al que el hombre se le invita de un modo irresistible a la vida espiritual, por eso no lo rechaza, donde es necesariamente justificado y acaba siendo glorificado. Aquí, frente al llamamiento externo, uno se puede resistir. Por eso es que hay personas resistiendo. Uno se preocupa, hermanos. Por eso tanta insistencia del predicador. Un predicador tiene que ser lo que dijo el Señor a Ezequiel, ¿no? Tiene que ser valiente. Y tiene que confrontar a las personas y llamarlos verdaderamente a que despierten. Porque eso aquí no juego. Esto aquí no juego. Y a algunos pareciera que sí. Entonces, hermanos, ese llamamiento externo, uno lo puede resistir. Yo les dije, aquí cuando usted comience a mirar esto de la aplicación, usted va a ver que va a comenzar a ver algunas cosas, si sí, si no, en usted, en usted, en usted. Si usted ha sido llamado externamente solamente o usted ha sido llamado internamente. Si usted obedece al Evangelio y a Cristo y usted está, muy seguramente fue llamado internamente, pero si usted no obedece, usted obedece cuando quiere, como quiere. Eso está diciendo, está hablando de que hay cierto tipo de resistencia a Dios, a su palabra, a su llamado. Porque ese llamado externo, que no es para que acepten la salvación, como ya dijimos, llamado a todos los hombres a que arrepienten y acepten a Cristo, se puede resistir. El Señor Jesús hace esta distinción en su conclusión de la parábola del banquete de boda, ¿se acuerda? Allá en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es decir, muchos están invitados, muchos son invitados a participar del banquete de las bendiciones de vida eterna, pero como el Padre solo ha escogido a unos cuantos y no a todos, pocos son llamados con eficacia. Por tanto, muchos de los invitados rechazan el llamado externo. Así, en cualquier caso en el que se predica y se rechaza el Evangelio, es la prueba de la ineficacia del llamamiento externo. Por esta misma razón, el llamamiento externo es insuficiente para la salvación, pero es necesario para que venga el llamado eficaz, el llamado interno, porque solo viene a través del llamado general, a través del llamado externo. Amén. Nunca se le olvide eso. Por eso vimos la necesidad, vimos los elementos y vimos las características de este llamado externo.